Hola y bienvenidos de vuelta a Ratten Kaidan, terror japonés al español. Yo soy su narradora Denpa-chan. El día de hoy traemos varias historias cortas clásicas. Antes de comenzar no olviden suscribirse y dar like para más. Nuestra primera historia tiene el nombre de El Kudan de mi abuela. Mi abuela nació en una isla remota, a poca distancia del continente, donde se dedicaba a la ganadería y la agricultura. Criaba principalmente ganado como vacas y pollos, que vendía en el mercado para ganarse la vida. Me encantaba hablar con mi abuela y hablábamos mucho. Una de las cosas que me impactó fue porque a mi abuela no le gustaba el pollo. Decía que a veces comían ganado en su propia casa y que ellos mismos preparaban el pollo. Aunque mi abuela no procesaba la carne directamente, yo solía presenciar el proceso. Un día, cuando mi abuela, que estaba en primaria, regresó de la escuela, no había nadie. Se preguntó si estarían trabajando en el granero y cuando miró dentro, encontró al padre de su abuela desangrando los pollos. Les cortó la cabeza a los pollos flácidos y los colgó boca abajo para que se secaran. Para mi abuela, que no estaba acostumbrada a ver esto, fue una visión que jamás olvidaría. La carne que se suponía que era pollo se servía en la mesa, pero cuando lo recordaba sus palillos no le alcanzaban e incluso de adulta nunca comía pollo de la boca de su abuela por voluntad propia. Fue una experiencia impactante para mi abuela, pero los animales viven, en primer lugar, la muerte. Plenamente consciente de esto, mi abuela solía recalcar a los demás la importancia de la vida y la comida. Mi abuela tenía una gran inspiración, y no solo tenía una cara ancha, sino que los animales también parecían quererla y siempre llevaba algún animal consigo. Decía, simplemente vienen solos, pero no puedo dejarlos pasar. Decía eso y cuidaba de los animales con entusiasmo. Yo quería a mi abuela así, pero había una historia que me contó que no podía creer. Fue hace aproximadamente un siglo, cuando mi abuela estaba a punto de llegar a la edad adulta. Me contó que en el establo su padre y su madre cuidaban a las vacas madres mientras daban a luz. Mientras mi abuela y el resto de la familia se relajaban en casa, el padre entró muy pálido y gritó, «Ha nacido el Kudan». Cuando todos corrieron al establo, la madre, quizás desanimada, se desplomó y miró fijamente en dirección a las vacas. Frente a ella había un ternero recién nacido. Pero la madre dijo que la cara del ternero se parecía a la de un humano. El establo estaba cerrado y solo el padre tenía acceso. No había teléfono, así que envió un telegrama y unos días después, un grupo grande de personas de quién sabe dónde llegó en coche e hizo algo en el establo. Después de hablar con su padre, se fueron como si hubiera pasado una tormenta. Cuando revisamos el establo más tarde, descubrimos que tanto las vacas como la vaca madre habían desaparecido. «O vendo este terreno y voy a vivir a otro sitio», el padre comentó. «Recibí buenas noticias sobre el coste de la mudanza y la nueva ubicación». Dijo, no había de qué preocuparse y que empezaríamos de cero. Nadie objetó, así que mi abuela y su familia dejaron su pueblo natal y se mudaron a su ubicación actual. Aún más sorprendente fue que, después de ver a Kudan, mi abuela dijo que tenía el don de la cognición. Sin embargo, cuando le pregunté a mi abuela sobre su futuro, simplemente lo ignoraba o no me daba la más mínima pista. Quería creer que mentía, pero en raras ocasiones algunos adultos bien vestidos la visitaban. Y, de alguna manera, mi abuela era rica. Kudan es conocido como un espectro que siempre deja una profecía que se cumple. Me pregunto si es posible que esta habilidad se le haya transmitido a mi abuela, que era amante de los animales. Ahora que mi abuela y otros familiares cercanos fallecido, les pregunté a mis padres sobre ello antes de que fallecieran. Nunca había oído hablar de algo así, Es increíble, pero no creo que mi abuela mienta. Ese fue el final de nuestra primera historia y ahora comenzaremos con nuestra segunda historia, la cual lleva por título Aldea Maldita. Ahora vivo en la ciudad, pero cuando era niño crecí en un pequeño pueblo. Había una montaña detrás de ese pueblo, y la gente decía que estaba maldita. Nunca debes ir allí. Mis padres y siempre mis abuelos me lo dijeron y claro lo hice. Si subieras a la montaña aparentemente algo malo sucedería, eso, o te perderías. Era un famoso lugar de fantasmas en nuestro pueblo y nadie iba allí, pero hubo una persona que sí lo hizo, un supuesto viajero. Creo que los rumores de la montaña Sol no se conocían en nuestro pueblo. No teníamos tiendas de recuerdos y, para ser sinceros, todos nos preguntábamos por qué alguien viajaría a nuestro pueblo. También sospechaban de cómo el viajero había llegado a la montaña. Aún así, este viajero subió y bajó y no ocurrió nada malo. Dijeron que había un santuario abandonado en la montaña, junto con un montón de otras cosas que me hicieron pensar que realmente habían subido allí. Un día en la escuela, uno de mis amigos comenzó a hablar sobre el santuario en la montaña. Sospechaba y se preguntaba por qué una montaña con un santuario en ella estaría maldita. Al oírlo decirlo en voz alta me pregunté lo mismo. Eso realmente extraño, decidimos ir a ver la montaña juntos.
No creo que en ese momento me diera miedo, porque ese viajero había subido y había regresado sano y salvo por sí solo. La historia de la maldición no debía ser más que una superstición. Y así ese día después de la escuela nos dirigimos a la montaña. Llevé con nosotros repelente de insectos, una linterna y algunos bocadillos. Mi amigo vino primero a mi casa y fuimos a la montaña. Por supuesto, no les dijimos nada a nuestros padres. Al final subimos la montaña sin que nos pasara nada extraño. Quizás porque nos sentíamos en la cima del mundo. Era después de la escuela y el sol se estaba poniendo en la distancia. Mientras nos preguntábamos si tendríamos tiempo para sentarnos y comer los bocadillos que habíamos traído, llegamos sanos y salvos al santuario. Pero una vez que llegamos allí, empezamos a arrepentirnos. Podía sentir que alguien nos miraba desde lo profundo del santuario. Ambos nos quedamos congelados. Sentíamos como si alguien nos estuviera mirando, pero era difícil decirlo con certeza. No me sentí muy bien. La cara de mi amigo se puso rígida. Quería correr, pero cuando intenté girar, mi cuerpo se negó a moverla. Pensé, estábamos maldecidos y íbamos a morir. Eso fue lo que pensé. No podía moverme y mi cabeza daba vueltas. Entonces algo a lo lejos hizo un ruido fuerte. Fue como el sonido de un martillo cayendo al suelo. La parálisis que nos atenazaba se rompió y ambos dimos media vuelta y corrimos del santuario. Tropezamos con numerosos árboles mientras corríamos, pero no nos caímos. Si lo hiciéramos, temíamos que todo terminaría. Entonces me di cuenta de algo. El cielo, que hasta ese momento había sido vagamente brillante, ahora estaba envuelto en oscuridad. A medida que mi miedo crecía, noté algo más extraño. Algo nos perseguía atrás. No nos estaba persiguiendo. Nos alcanzó. La hierba detrás de nosotros crujió y claramente estaba allí con nosotros. Si nos páramos muertos, lo sabía. Miré rápidamente hacia atrás. Un repugnante y misterioso mono negro nos perseguía. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «Oh, muere, muere», pensé, y de algún modo logramos bajar de la montaña. El mono negro dejó de perseguirnos. Suspiré y con piernas temblorosas regresamos a casa. Es decir, que de todas formas mi casa estaba justo allí. Esa noche, en casa, por alguna razón, todo estaba a oscuras, especialmente mi abuela, que murmuraba algo. Una oración tal vez. Ella lo sabía, nos habían descubierto, estaba preocupado, pero ella no dijo nada al respecto. El teléfono sonó después de la cena. Todavía tenía tanto miedo de la montaña que no podía separarme de mi madre, así que la escuché por teléfono. Escuché en estado de shock. Era la madre de mi amiga, la que me había acompañado a la montaña. Él aún no había llegado a casa y ella quería saber si estaba en nuestra casa. No tenía sentido. Le agarré la mano mientras corríamos montaña abajo y ahora él no estaba a la vista. Eso solo podría significar una cosa. La montaña se lo había llevado directamente desde mi vado. No pude desde mi lado. Mi madre me preguntó si sabía algo y le dije que no. ¡Qué mentira más descarada! Ella colgó el teléfono. Al parecer la madre de amiga había estado llorando. La culpa se cernía sobre mí como una nube oscura. Cuando regresé a la sala de estar, mi abuela me miró fijamente. Entonces abrió la boca y dijo: «Fuiste a la montaña». Por alguna razón, asentí en señal de acuerdo. Eso era lo único que sentía que podía hacer. Entonces ella saltó y se abalanzó sobre mí con una velocidad que nunca esperé de una mujer mayor como ella. «¿Por qué subiste ahí? Está maldito, o te han poseído, pronto vendrá por ti». «Vendría por mí», se refería al mono. Me quedé muerto de miedo. «Tu amigo también se fue, ¿verdad? ¿Se lo llevaron a él en tu lugar?» Me desmayé cuando escuché que mi amiga había sido secuestrada en mi lugar. Todo frente a mí se volvió negro. Volviendo al presente, agradezco que nada malo me haya sucedido desde entonces. Lo único que puedo hacer es disculparme con mi amigo. Esa maldita montaña tiene una conexión con nuestro pueblo. Al parecer, los habitantes que vivieron aquí en el pasado eran caníbales. Ahora es casi una superstición, pero la verdad es que son los aldeanos los que están malditos, no la montaña. Es decir, yo también. La sangre de aquellos caníbales aún corre por nuestro pueblo, que el santuario sagrado en la montaña detesta. Le pregunté a mi abuela qué significaba eso y ella dijo que los mecanismos de protección del santuario eran demasiado fuertes, aunque parecía abandonado y vacío. Esos efectos aún seguían siendo fuertes. Es decir, si gente maldita como nosotros hubiéramos allí, algo malo nos sucedería. Por eso no le pasó nada al viajero. Pero mi amigo fue tomado en mi lugar y le sobrevino la desgracia. Así que al final no fue la montaña la que fue maldecida en absoluto, y ese mono probablemente era un espíritu de la montaña. No tengo ningún deseo de volver a casa para Año Nuevo Obon. Creo que si algún día vuelvo allí, seré el próximo en morir. Aquí concluyen nuestras historias cortas de esta noche. Espero que las disfrutaran. Si fue así, nos ayuda mucho su like y suscríbanse para más historia de terror japonesas en Ratten Kaidan. Se despide de ustedes Denpa-chan y que tengan dulces pesadillas.